Oramos en esta Santa Misa por cada una de tus intenciones. Puedes dejar en los comentarios las intenciones por las cuales quieres que oremos en la Santa Misa. Hoy oramos por cada una de sus intenciones. Oramos por los enfermos a causa del COVID-19 para que el Señor les dé fortaleza en el alma y en el espíritu a cada uno de los cristianos. Oramos también por todas las personas para que cada día seamos fortalecidos con la palabra de Dios y podamos alcanzar la vida eterna. Queridos hermanos, ponemos también en las manos de Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Todas las cosas las dejamos en manos de Dios para que sea Dios quien ilumine cada día nuestra vida. Por eso todos juntos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, concede a quienes celebramos la resurrección de Cristo vivir plenamente la alegría de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 86 decimos todos: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Todos alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos
con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Todos alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Todos alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escucharán y escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta, la Santa Misa de hoy. Hoy escuchamos la palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Y al final el Evangelio nos dice: el Padre y yo somos uno. Que ojalá cada cristiano sea, como dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Que seamos uno con Dios. Para eso es importante entonces la escucha de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice a nosotros que debemos siempre que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar. Querido hermano, a lo mejor tú te estarás preguntando: Padre, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si no podemos salir de nuestras casas? Fácil. Hoy contamos con los medios de comunicación social para seguir evangelizando a todos. Padre, pero es que yo no sé hablar. Yo no sé cómo hacer para evangelizar porque yo no sé hablar. Yo leo la palabra de Dios y me cuesta a mí entenderla. ¿Cómo se la voy a explicar a los demás? Tranquilo, para eso estamos nosotros. Tú puedes evangelizar compartiendo todo lo que recibes en el teléfono, claro, de las cosas de Dios, porque a veces compartimos y se vuelve viral cosas supersticiosas, como la otra vez el cabello en la Biblia. Eso todo el mundo lo compartió, eso llegó a todos los rincones del mundo por medio y a través de los medios de comunicación social. Pero la palabra de Dios llega a los demás, muchas veces nosotros no somos capaces de compartir, porque ¿qué irán a decir de nosotros? ¿Qué van a decir si yo estoy compartiendo eso? ¿Qué van a decir? Pues no importa lo que digan, solamente tenemos que importar es que nosotros prediquemos ese evangelio, que lo hagamos llegar día tras día, que nosotros podamos enseñárselo a los demás y decirle: mira, para que la palabra de Dios te llegue a ti,
tienes que suscribirte en el canal. Si tú quieres todos los días escuchar la palabra de Dios, si quieres convertirte, suscríbete al canal y podrás todos los días escuchar la palabra de Dios. Por eso hoy la palabra de Dios nos muestra a nosotros que aquellos discípulos, aquellos apóstoles fueron a predicar el evangelio del Señor. ¿A quiénes? A los griegos, es decir, a los no creyentes. Primero se lo predicaban a quienes tenían que predicar, a los judíos. Hoy la palabra de Dios nos dice especialmente que tenemos que predicarle a los de la casa. Los judíos son los de la casa. Papá, mamá, tienes que predicarle el evangelio de Dios a tus hijos. Siéntalos, que escuchen la palabra de Dios. Siéntate con ellos, lee la palabra de Dios. La podemos escuchar por medio de los medios de comunicación social, a través de estos canales. ¿Escuchamos la palabra de Dios? Sí, pero también nosotros tenemos que leer en familia la palabra de Dios, porque nosotros somos discípulos y somos hijos de Dios por medio del sacramento del bautismo. Jesús es nuestro hermano y Jesús nos dice a nosotros que tenemos que cada día evangelizar. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice: hay que evangelizar. Tú en tu casa, siéntate con tus hijos y evangelízalos, que ellos sean hombres creyentes de la palabra de Dios. Y a los demás, como no podemos salir de casa, se lo enviamos para que ellos escuchen la predicación, para que ellos escuchen el evangelio, para que ellos sepan de que Jesús viene a salvar y liberar nuestras almas del pecado, para que nosotros nos convirtamos. ¿Y qué es lo que queremos? Que todos se conviertan y abracen la fe, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con la predicación de la palabra de Dios se obtiene la vida eterna. Se convierte la persona y abraza la fe. Por eso cada día yo tengo que buscar que mi hijo, que el esposo, que la esposa, que el sobrino, que los nietos, que todos abracen la fe del Señor. Y para ello entonces tengo que predicar la palabra. Aprovechen este tiempo de cuarentena, de predicar la palabra de Dios, de leerla, enseñar. Padre, pero es que yo no sé. Entonces ponlo para que todos lo escuchen. Pon la palabra de Dios, la predicación, para que todos la escuchemos, para que llegue a cada uno. Lo podemos hacer. Los santos usaron los medios de comunicación social. San Juan Bosco fue uno de los primeros que empezó a usar los medios de comunicación social. ¿Para qué? Para evangelizar. Que nosotros también utilicemos todos los medios de comunicación para evangelizar, para que el mensaje de Dios llegue a todos. Que los demás, a los que abran cualquier medio de cualquier red social, puedan ver a Dios, que sea lo primero, el encuentro personal con Dios, para que Dios empiece a habitar en sus vidas y comiencen a abrazar la fe. Por eso nosotros tenemos que ser hombres astutos, como dice Jesús. Sean astutos como la serpiente, pero sean sencillos como la paloma. Pues que nosotros con astucia usemos las redes sociales para evangelizar, para llevar el mensaje de Dios. Por eso, cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, muchos se convierten, muchos abrazan la fe, muchos se vuelven a la fe que estaban perdidos, que no la escuchaban. Y ustedes y yo, cada día nosotros tenemos que buscar y escuchar esa palabra de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Juan. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno, dice la palabra de Dios. Era invierno. Y Jesús paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? La gente en este tiempo está en suspenso. ¿Por qué está en suspenso? Porque las iglesias están cerradas. Están esperando es que cuándo va a pasar todo esto para venir, para ir a la iglesia, para dirigirse al templo. Y la gente pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? La gente está en suspenso, nos dice la palabra de Dios. La gente está esperando cuándo termina la cuarentena para ir al templo. Y dicen los judíos: si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Dínoslo. Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. La gente todavía no ha entendido quién es Jesús. Antes de la cuarentena y en la cuarentena la gente no ha entendido quién es Jesús. La gente está en suspenso porque la gente está creyendo solamente que Jesús es Eucaristía. Sí lo es, claro que sí,
pero es también la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, es la voz de Dios que entra en nuestra vida, toca nuestra conciencia y nos llama a la conversión, para que abracemos la fe, para que sepamos quién es. Si nosotros le preguntamos si eres el Mesías, dínoslo claramente. Lee la palabra de Dios y ahí con certeza sabrás quién es Jesús. No esperemos que Él nos lo diga, no. Escuche bien lo que Jesús le responde a cada uno de los cristianos católicos. Ya se los he dicho y no me creen. El cristiano católico antes de la cuarentena y en la cuarentena ha escuchado de la boca de Jesús quién es y no le han creído. Jesús lo dice muy claramente. Ya se los he dicho y no me creen. No le creemos a Jesús. ¿Cuántas veces y a cuánta Eucaristía no hemos ido? Y Jesús nos lo ha dicho y nosotros no hemos prestado atención, no hemos creído. Porque Jesús está en la Eucaristía, claro que sí. Él está vivo y resucitado y presente hasta el fin del mundo. Pero también está en su palabra. Él está en su palabra. No podemos ir al templo, no podemos comulgar. Jesús nos lo ha dicho, yo estoy en la palabra. Lo que dice Pedro, volvemos a repetir lo de Pedro. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Estas son palabras de vida eterna. Por eso en tu casa tú tienes vida eterna, es decir, la Sagrada Escritura. Pero no es solamente tenerla abierta, no, sino es leerla para yo poderla cumplir, para yo poder saber lo que me dice Jesús, para yo conocerlo realmente. Él me lo está diciendo por medio de su palabra. Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes y yo tenemos que creer, y más en este tiempo de cuarentena, porque la gente no está creyendo. La gente le está dando más importancia a su vida material, a su vida corporal, que a la vida con Dios. Y ustedes y yo tenemos que darle importancia a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas no han muerto a causa del COVID-19 y se han preocupado por su vida espiritual? ¿Cuántas personas no han sufrido a causa del COVID-19, pero que todavía no han abrazado la fe? Y que nosotros oramos por todas estas personas, por todas estas almas, para que Dios las libere de sus pecados, para que Dios tenga compasión. Y hoy la palabra de Dios nos lo está diciendo. Ya se los he dicho, pero no me creen. Mire que Jesús nos lo dice. Ya se los he dicho y no me creen. ¿Dónde nos lo ha dicho Jesús? En su palabra. Aprovecha en este tiempo de cuarentena en tu casa de escuchar la palabra de Dios, porque Jesús nos lo está diciendo, pero nosotros no lo creemos todavía. Aunque lo vayamos a recibir en la Eucaristía, cuando todo esto pase, yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Por eso hemos dicho siempre, en tu casa haz un altar. Y en ese altar tiene que estar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y tiene que haber una vela encendida, porque Jesucristo. Nosotros sabemos que en el templo, cuando Jesús está en el sagrario, nosotros le prendemos una vela, porque Cristo es la luz del mundo. Pero Cristo también está en su palabra. Y ese altar es para la Sagrada Escritura, para la palabra de Dios, y allí tiene que haber una vela encendida. Por eso lo hemos dicho siempre, no es por hacer las cosas por hacerlas, no, es con un fin. Dios está siempre con nosotros en su palabra. Recordemos siempre lo que dice Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? La Sagrada Escritura es la palabra de vida eterna, porque cada vez que la leemos, fluye la vida eterna. Jesús nos lo dice: soy yo, el pan de vida. Es la oración: oren para que no caigan en tentación. Y Él mismo nos lo recarga: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no lo tenemos en la Eucaristía, pero sí lo tenemos en su palabra. Por eso en tu casa, entonces, en tu altar, pon la palabra de Dios y prende una vela, porque es Cristo que se ofrece en su palabra, en nuestro hogar. Él está allí, Él no nos ha abandonado, Él está allí. Y que en los templos está la Sagrada Comunión, en los sagrarios, la Eucaristía. Y que pronto, habiendo pasado toda esta cuarentena, nosotros nos vamos a acercar para recibir
su cuerpo y su sangre para dar más vida eterna aparte de la palabra de Dios. Por eso en la Eucaristía nosotros leemos la palabra de Dios, porque también es palabra de vida eterna, porque la fe entra por los oídos. Es lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos predicaron, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. La fe entra por los oídos, por eso es importante entonces escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Ustedes no creen porque no son mis ovejas. El que no cree no es oveja de Jesús. Fácil. La pregunta es, ¿soy oveja de Dios? Si creo, sí. Si no creo, no. Entonces significa que tengo que empezar a creer en su palabra. Y Jesús más adelante nos dice, mis ovejas escuchan mi voz. Todo el que es oveja de Cristo escucha la palabra de Dios. Y escuchando la palabra, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando ustedes y yo empezamos a leer la palabra de Dios, a escucharla, a cumplirla, comenzamos a seguir a Jesús y Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso debemos esforzarnos entonces en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Por eso cada día. Y los santos, mire que muy bien lo hacen. Ellos escuchan la palabra de Dios, defienden a Jesucristo incluso con su vida. Ese es el testimonio. Viven santamente como Dios nos lo está pidiendo. Para ser santo, ¿qué tengo que hacer? Todas las cosas diarias que hago en mi casa, pero hacerla con un sentido cristiano, amando al prójimo como a sí mismo. Por eso el Señor nos dice a nosotros, el Padre y yo somos uno. Y si ustedes y yo somos ovejas de ese rebaño, escuchamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica y desde allí abrazamos la fe, podemos ser uno con el Padre que quiere que todos lleguemos hasta la vida eterna. Amén. Querido hermano, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado, para que todos los que aún no lo conocen, digámosle con fe, te lo pedimos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí recibiendo la palabra de Dios, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo que está afectado a causa del COVID-19, demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hacemos la presentación del pan y del vino. En esta presentación del pan y del vino, presentémosle a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestras necesidades, oraciones e intenciones, para que Dios, lleno de infinita misericordia, nos escuche cada día, para que nosotros, unidos a esta Eucaristía, a esta Santa Misa, podamos ser uno con el Padre por medio de la escucha de su palabra y la presentación de las ofrendas. Por eso, en este momento, ofrece tu vida y tu familia a Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde,
que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable ante ti, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtengan de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambian ahora un signo de comunión fraterna. Nos podemos dar la paz. La paz con ustedes. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimentos de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, hoy reflejado en tu palabra. Gracias, Señor, porque te hemos escuchado. Gracias, Señor, porque estás en la Eucaristía. Gracias porque nunca nos abandonas. En cada uno de los hogares está en la palabra de Dios, y que esa palabra llene de vida a cada familia. Gracias, Señor, porque permite que te escuchemos y abracemos la fe y te conozcamos a ti, para que el Padre nos reciba en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos da. Decimos juntos: gracias, Señor, gracias. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrará luego en su gloria. Aleluya. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayude, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido hermano, invitarte, tú que escuchas la palabra de Dios y que escuchas la Santa Misa, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil, para que te llegue la vida de los santos, el ejemplo de que nos dice a cada uno de nosotros que sí se puede ser santo. Por eso te invito cada día a escuchar la vida ejemplar, especialmente en este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen. Que podamos en nuestros hogares rezar en este mes de mayo con el Regina Coeli, y que nos lo aprendamos cada día, para que así siempre podamos orar con esta bonita oración a esta madre. Por eso te invito a suscribirte, Padre Mañana, un santo para cada día, para que puedas orar y escuchar la Santa Misa.
Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor resucitado podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. A María, nuestra Madre del Cielo, le rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que tengan feliz día y que Dios los bendiga a todos. Desde Venezuela, el Padre Umaña Ángel, los quiero mucho.